Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice. Bienvenido como siempre. Gracias. Peter Schechter, encargado del área de las Américas de The Atlantic Council, uno de los institutos de pensamiento más conocidos y prestigiosos de Estados Unidos. Bienvenido también. Gracias. Y Dorito Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida, Simir. Gracias. El primer asunto, Dori, tiene que ver con el llamado Brexit. Este jueves, en Inglaterra, en el Reino Unido realmente, hay un referendo en donde a la gente se le pregunta si quiere que el país permanezca o abandone la Unión Europea. En inglés las palabras remain y leave. En las encuestas están prácticamente empatadas las dos opciones. Hasta hace algunos días ganaba la opción de la retirada de la Unión Europea. Todo, además, como consecuencia, desafortunadamente, del asesinato de la diputada laborista Jo Cox, parece que se han equilibrado las cargas. El Reino Unido es uno de los 28 integrantes de la Unión Europea y por supuesto es uno de los países económicamente más importantes, pero siempre ha tenido una relación de amor y odio con Bruselas, que es la capital de las instituciones europeas. La BBC publica un artículo en donde varios empresarios muy importantes del Reino Unido dicen que salirse de la Unión Europea sería algo verdaderamente grave. Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin, un hombre además muy llamativo y carismático, dice que sería una catástrofe porque sería como dejar de lado a un mercado de 500 millones de personas, que es el de la Unión Europea. Richard Scudamore, que es el presidente de la Premier League, la liga de fútbol, dice que eso sería una puñalada a esa imagen de apertura que tiene también el deporte británico. Y el presidente de la Sociedad de Manufactureros y Comerciantes de Motores, Mike Hoss, dice exactamente lo mismo. ¿Les harán caso los británicos a estos empresarios o los partidarios del leave, de irse, tienen todavía mucho impacto? Tienen todavía mucho impacto y además utilizando exactamente la misma táctica que los partidarios de quedarse, de remain, que es el discurso del miedo. A eso están jugando ahora todas las partes y además con toda la legitimidad del mundo, porque estamos a 3 días del referéndum y son los momentos clave. Eso significa que hay, según las encuestas, un número importante de indecisos, pero sobre todo que ese número de indecisos se ha modificado en solo una semana y eso quiere decir que mucha gente ha decidido su voto en torno al asesinato de la diputada laborista británica. Eso no significa que sea una causalidad directa, no es porque ella haya sido asesinada o no, sino significa que en la última semana hay mucha gente que ha decidido su voto y que en los próximos 3 días todavía hay entre un 10 y un 15% de indecisos que decidirán su voto. De ahí el gran esfuerzo de las dos campañas por ejercer el voto del miedo. Los partidarios de irse de la Unión Europea están sobre todo utilizando el argumento de las oleadas de inmigración que llegarán al Reino Unido si se permanecen en la Unión Europea, y el gran argumento a favor de quedarse, a favor del remain, sería: de lo contrario, llegaría el apocalipsis económico, que yo tampoco creo que ocurra así, que es claramente un discurso del miedo, pero es cierto que va a haber unas consecuencias importantes en la economía del Reino Unido y en la economía de la Unión Europea si al final ganara la salida de la Unión Europea, porque recordemos que esto no solo tiene un impacto económico o político, que la Unión Europea está en un momento muy delicado desde el punto de vista de su propia construcción. No solo estamos hablando de unos impactos económicos en los mercados, sino que, como sabemos, la Unión Europea ha pasado 2 o 3 años muy complicados. Los cimientos propios de la construcción europea se están tambaleando desde un punto de vista político, porque, como sabemos, la Unión Europea no tiene una política común o una política exterior común, sino también desde el punto de vista de la identidad. Si uno mira la identidad de los ciudadanos europeos en este momento, lo último que se sienten o que nos sentimos los europeos, somos europeos. Primero uno se siente de su región o de su localidad, después uno se siente de su país y después, por último, uno se siente europeo. Así que poner sobre la mesa una pregunta en este momento, en el año 2016, de si hay un país que no se siente europeo suficiente como para quedarse, eso hace que se tambaleen una vez más los cimientos de la propia construcción de la Unión Europea. Hay quienes dicen que el retiro del Reino Unido de la Unión Europea sería herirla mortalmente a la Unión, precisamente, aunque Inglaterra no fue uno de los países fundadores de la Unión Europea, entró en 1973, cuando eso se llamaba la Comunidad Económica Europea, pero de todas maneras se trata de unos pilares hoy en día de la Unión. ¿Usted cree que si se va a Inglaterra se muere la Unión Europea?
Mira, yo lo que veo es en todo el occidente, y esta es la manifestación británica, hay unas fuerzas de tribalismo, de aislacionismo, de fanatismo, de extremismo, que dicen que, y donde juegan exactamente como tú lo has dicho, donde se juega mucho más con el miedo que con la esperanza. Y ciertamente lo que siento es que algo ha pasado con el terrible asesinato de la semana pasada de la diputada laborista, en donde la gente ha sentido que esto es una manifestación de ese fanatismo, de ese extremismo, y que los ingleses ahora dicen, caramba, tal vez hay que pensarlo, tal vez hay que tener un momento de racionalidad ante esto. Yo, como tú sabes, yo siempre me la juego en este programa, entonces yo creo que se van a quedar. Pero estoy listo a traer mi normal botella de champán que siempre traigo cuando a menudo me equivoque. Pero lo que sí, para contestar a tu pregunta, no hay la menor duda que la Unión Europea tiene que cambiar. Hay una sensación absolutamente que la Unión Europea está aislada en Bruselas, que está absolutamente separada de las ansiedades, de las preocupaciones, las esperanzas de los ciudadanos europeos. Ya no representa. ¿Cómo se hace para representar a los polacos de un lado, a los portugueses de otro, cuando son tan diferentes? Esas son preguntas que hay que hacerse. Y tal vez Europa tiene que entrar a pensar en un más federalismo y un poquito menos de centralismo burocrático de Bruselas. Y yo creo que esto es una llamada de atención, que si Europa no presta atención, Europa sí puede en 20 años, cuando crecen mis hijas, sí podemos acabar sin una Unión Europea. Manuel dice. Bueno, aquí la paradoja es que el país que vota quedarse o irse es el más alejado de Europa. De hecho, no solamente no es socio fundador, sino que siempre ha sido el que ha puesto más condiciones para estar, el que está con menos compromisos para estar. Y además, y en esta campaña se está viendo, estando de acuerdo con lo que dice Dori, de que siempre se recurre al miedo. En todos los referéndums hay mucho en juego y siempre se recurre al miedo. Yo creo que hay una votación en este caso que es entre la racionalidad y el sentimiento, ¿no? Sentimiento euroescéptico que ha sido muy extendido, muy amplio siempre en Reino Unido, y que efectivamente, como decía Peter, el vector ahora tan importante de lo que es las fuerzas, yo la llamaría populistas, porque el populismo, sea de derechas o sea de izquierdas, en estos momentos está haciendo estragos en todo el mundo, también en Estados Unidos, con el fenómeno Trump, pero particularmente en Europa. Y claro, aquí cuando se sigue la campaña estos días y se ve lo que argumenta cada parte para quedarse o para irse, la argumentación que plantea desde el punto de vista racional los que plantean la salida es que no se sostiene. De hecho, lo reconocen muchas veces los propios defensores de la salida cuando no son capaces de contraargumentar los datos. No solamente lo que planteabas en este artículo de la BBC sobre empresarios, etcétera, sino incluso cuando se recurre, Boris Johnson, el exalcalde ya de Londres, recurre a datos que son falsos. Cuando dice todo lo que está aportando el Reino Unido a Europa y triplica o cuadruplica lo que realmente está aportando, ese es un eslogan muy parecido, y salvando las distancias, a lo que planteaban los nacionalistas en Cataluña. Bueno, España nos roba. Lo que plantea Boris Johnson es que Europa nos roba, y es justo lo contrario. El Reino Unido en Europa se ha mantenido con unas condiciones siempre privilegiadas, es verdad que necesario para Europa, se ha mantenido con menos compromisos que ningún país en Europa, y los datos son reales y ciertos, que ha incrementado su PIB mucho más que Alemania, que Francia y que el resto de importantes países. Estamos hablando del 100 y pico %, sí, desde que entró en la Unión Europea. Por tanto, yo creo que estamos hablando de un referéndum en que los argumentos a favor del mantenimiento del Reino Unido en Europa son bastante más racionales y más sólidos que los contrarios. Por tanto, ¿por qué influye el asesinato de la diputada británica? Porque mucha gente se da cuenta de que efectivamente no hay argumentos racionales sólidos para la salida. Más bien es dar la razón a quienes desde el punto de vista de los sentimientos defiende esa salida, y en este caso además coincidiendo con un debate que es, para mi juicio, capital en Europa, que es la inmigración. El elemento de la inmigración en un momento en que está lo que es la inmigración, en este caso los migrantes sirios llegando a Europa, sí, y está poniendo en jaque efectivamente toda la construcción europea, que ya tiene de por sí una crisis política, pero que si añades el debate de la inmigración es perverso a la hora de plantear. A propósito de refugiados, hoy es el Día de los Refugiados y la ACNUR dice que nunca ha habido tantos refugiados en la historia de 65 millones. Peter Schechter. No, yo solo iba a decir que es muy importante, con todos
las elecciones que vez tras vez están eligiendo, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Italia, en Roma, pero el domingo puede ganar Podemos en España, aquí tenemos a Donald Trump, o sea, estamos viendo esta olada de populismo y yo creo que no hay que menospreciar el tema de sentimientos, o sea, la gente vota también por sentimientos y aunque estén equivocados, aunque los datos demuestren una cosa, ellos no sienten que esos datos acompañan la vida de ellos. Entonces yo creo que hay que pensar un poco a cómo apelar a sentimientos de una manera diferente y cómo tratar de arreglar algunas de las cosas que evidentemente no funcionan en el seno del Occidente. O sea, el Occidente está siendo arrasado por esta ola de populismo, llamémoslo eso, pero es también regionalismo, separatismo, y una sensación de que yo no quiero estar con el otro, solo quiero estar con el que está más cerca. En cualquier caso, populismos aparte, que también es verdad que estamos en una época especialmente intensa del voto emocional. Populismos aparte, el lema fundamental de la campaña en Gran Bretaña para irse de la Unión Europea es Believe in Britain, creer en Gran Bretaña. Apela directamente al estómago de los británicos que desde hace años se han sentido menos porque creen que su país es menos, creen que se sienten maltratados por la Unión Europea. Es un sentimiento, no son datos, no es un voto racional, es un sentimiento y al final eso es lo que está pasando aquí también. El voto a Donald Trump es voto emocional, mucho del voto en España es voto emocional y ahora que hablaremos de Italia. Pero y de es una Roma, emoción en particular, emocional. es el enojamiento. Sí, O sea, la sensación de que nadie me escucha. El enojo. Pero fíjate, la última vez que se votó en un momento crítico para Europa por sentimientos, tuvimos el nazismo, tuvimos a Mussolini, claro, eran los años 30, es verdad que la situación socioeconómica de Europa era mucho más difícil, había habido una guerra mundial, la situación de posguerra era dura, era difícil, y mucha gente seguramente se dejó arrastrar más todavía, pero no menospreciemos tampoco, como decía muy bien Peter, pero no menospreciemos que las cosas cambian, que la democracia si no se mantiene y no se cuida y no se apela a lo racional, se producen situaciones tan críticas como la que hubo en los años 30. Y también hay que decir, lógicamente esto no es solo culpa de quien vota mal o se equivoca votando, sino sencillamente de quien es responsable de lo que se ha hecho hasta ahora. Y yo creo que hay también que conectar con lo que hablábamos antes de Europa. No se han hecho las cosas bien en Europa, no ha habido liderazgos europeos estos últimos años. Yo creo que hay que asumir efectivamente que se han equivocado los políticos cuando han tomado decisiones, sí, y que en ese sentido tienen que tomar decisiones acertadas para poder conquistar a esa mayoría que en gran medida se ha ido a opciones que desde luego son populistas por una razón fundamental, porque prometen cosas que no pueden cumplir y porque son cantos de sirena que al final en la realidad son inaplicables, intraducibles en algo objetivo y real, ¿no? Y del Reino Unido a Italia, que es el país en donde nació usted, Peter, ayer hubo elecciones municipales y para el movimiento 5 Estrellas, de Beppe Grillo, el cómico, movimiento que algunos tildan de populista, ganó las elecciones en Turín, pero sobre todo en Roma, donde Virginia Raggi, una abogada de 37 años, venció al candidato del Partido Democrático, entre otras cosas, apoyado por Matteo Renzi, el primer ministro, el jefe del gobierno italiano. El partido de Renzi obtuvo otras alcaldías importantes como la de Milán, que es la segunda ciudad de Italia, y como la alcaldía de Bolonia. ¿Es un campanazo de alerta para el señor Renzi? ¿Se ve que se va a hundir el señor Renzi en los próximos comicios generales? No creo que Renzi se vaya a hundir, pero es un campanazo. O sea, las dos cosas, tu pregunta supone una cosa o la otra, y yo creo que son las dos cosas. Es un campanazo, sin duda, es otra demostración de esta olada de populismo que está de insatisfacción con los gobiernos. En el caso de Renzi hay una insatisfacción en dos lados. Por un lado es que muchas de las reformas que prometió todavía no han sido hechas. Y por el otro lado, las reformas que han sido hechas duelen. Entonces la gente está sintiéndose otra vez enojado, ese enojo del cual hemos estado hablando. Entonces hay un voto de protesta. El movimiento 5 Stelle es un movimiento absolutamente, digamos que es Bernie Sanders en Italia. Es un tipo muy extraño que además está saliendo del liderazgo del movimiento, está dejando a otros, y por eso tienes a dos mujeres muy capaces que han ganado, muy capaces pero con poca experiencia ambas, que han ganado las alcaldías, pero han ganado arrasando, no por poquito. 67% de los votos. O sea, eso es arrasando. Entonces, ahí ves, el mensaje no es solo que han ganado, pero el mensaje es que han ganado
absolutamente arrasando como mensaje de queremos cambio, queremos que las cosas sucedan, queremos que si ustedes no hacen el cambio, nosotros vamos a hacer el cambio por ustedes. 30 segundos. 30 segundos. La única razón por la que Renzi y el Partido Demócrata salvan los muebles es porque han salvado Milán. Pero efectivamente no solo han perdido, es que han arrasado en Roma y en Turín. Tanto Virginia Reggi como Chiara Pendino han arrasado, por cierto, 2 mujeres. Pero yo insisto, conviene no subestimar el voto emocional, porque creo que es un mensaje claro para los políticos, tanto que se habla aquí del establishment, que podemos aplicarlo también a Europa. Es decir, hay gente muy cansada y muy enfadada por cómo han estado gestionando las cosas los dirigentes de cada uno de sus países, y es un mensaje que hay que escuchar. Es cierto que también hay que tener mucho cuidado con los populismos, pero cuando hay tantos votantes en tantos países dando estos mensajes de atención a los grandes partidos de toda la vida, es cuando hay que realmente prestar atención y no hay que demonizar este voto emocional, sino tomarlo en serio para hacer cambios. Otros 30 segundos. No, pero yo creo que efectivamente estamos en lo que planteamos con el Reino Unido y otros países, en Estados Unidos. Estamos en un momento en el que el movimiento populista, que no hay que menospreciar, lo que hay que hacer es menospreciarlo políticamente, es decir, dando soluciones, dando alternativas, y no cuando se dice que hay que reformar, reformar. En Italia, que no conozco tanto como España, no sé si es real, pero creo que en octubre hay una reforma constitucional que se tiene que votar en referéndum. Sí. Por tanto, puede ser, entiendo que es un poco para Renzi el gran punto de retorno o de no retorno. Es decir, si pierde, absolutamente. supongo que estará en ese sentido perdido. Pero estamos acostumbrados a ver a los políticos prometer muchas cosas, también en España, sobre todo hacer reformas y luego no cumplirlas. Es decir, cuando se prometen reformas hay que ir al fondo y hay que satisfacer la demanda de la sociedad, siempre dentro de un orden, lógicamente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ahí hubo elecciones regionales, municipales en Italia ayer. Hay elecciones, un referéndum en el Reino Unido el jueves, pero este domingo hay elecciones generales en España. Es decir, los ciudadanos van a escoger a las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno. Hubo comicios generales el pasado 20 de diciembre y no se pudo formar gobierno. Continuó con mayorías el Partido Popular, el Partido Conservador, el PP de Mariano Rajoy, que es presidente en funciones, pero no hubo manera de formar un gobierno, con lo cual el rey Felipe VI disolvió las Cortes, como se llama el Parlamento en España, y convocó a estas nuevas elecciones. Su periódico, el ABC, dice que hay varias encuestas en las últimas horas y que el PP supera ahora la barrera del 30%, con lo cual no tendría mayoría absoluta para gobernar. El Partido Ciudadanos de Albert Rivera parece que no quiere unirse al Partido Popular, y están las otras 2 grandes fuerzas, que son el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez y el Partido Podemos de Pablo Iglesias. ¿Aquí qué puede pasar? Porque da la impresión de que el PP no puede aliarse con nadie más. Da la impresión además de que el PSOE va a dejar de ser la segunda fuerza política y puede caer a un tercer lugar por debajo de Izquierda Unida, que está aliada con Podemos. Y uno no sabe entonces qué puede suceder. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que entre los turrones y la playa, o sea, los 6 meses que han pasado ahora no ha pasado nada. Es decir, o sea, la estamos Navidad y el verano. Estamos como estábamos exactamente el 20 de diciembre. Claro, hay que entrar en los matices. ¿Cuáles son los matices? Yo creo que los matices son que hubo un intento de gobierno imposible, irrealizable por parte de Pedro Sánchez. Claro, un partido cuando pierde unas elecciones tan claramente como las perdió, cuando pierde tantos escaños, tantos votos, intentar un gobierno imposible, incluso admitiendo que pueda haber buena voluntad, es un absurdo. Entonces, la sensación que hay es que efectivamente esa especie de labor imposible pues, va a ser castigada en las urnas, aparentemente, yo me refiero al conjunto de las encuestas, ¿no? Y esa posibilidad puede llevar a que Podemos, que es en este caso la izquierda radical, a la izquierda del PSOE, pueda adelantar por primera vez al PSOE y dejar históricamente por primera vez al PSOE como tercera fuerza, lo cual abriría una crisis, pues bueno, entiendo que supongo que la salida de Sánchez y una especie de suresnes otra vez en el PSOE con una gran, en fin, crisis ahora mismo que se puede adivinar. Pero el análisis de conjunto es que el Partido Popular va a ganar las elecciones como parece, pero prácticamente se va a quedar igual. Puede ocurrir incluso, tal y como es el sistema electoral y el reparto de la ley D'Hondt, puede ocurrir que el Partido Popular sume más votos pero tenga menos escaños. Esa es una posibilidad que están dando las encuestas también, porque depende del reparto en cada circunscripción, en fin, sí. Es un reparto complejo. Y luego, por último, Ciudadanos pues parece que no va a tener más apoyos, probablemente se mantenga como está. En conclusión, estamos exactamente igual.
un PP victoria en minoría, que no suma con Ciudadanos siquiera, Sí. suponiendo que Ciudadanos acepte a Rajoy, que está ahora intentando lanzar el órdago de que no lo va a hacer, pero yo entiendo que en un momento determinado lo hará, y estamos como estábamos, que es que solamente puede haber gobierno del PP si el PSOE se abstiene. Por tanto, Esa puede ser podía la haber sido lo mismo la otra vez que antes. Yo creo que yo descartaría un gobierno de izquierdas, un Frente Popular liderado por Podemos, en el caso de que sea segundo, porque no me parece que el PSOE se vaya a suicidar de esa manera, dado el caso. Peter Schechter, que conoce muy bien España. Mira, yo me sumo a todo lo dicho. Me parece impresionante que vamos a estar otra vez en lo mismo. Los españoles se van a enfrentar con la decisión de ir a las elecciones, a terceras elecciones, porque no va a haber claramente un ganador. Yo creo que eso no va a pasar porque la gente va a estar enrabietada absolutamente con la falta de que los políticos puedan llegar a un acuerdo. Entonces los políticos van a llegar a un acuerdo incómodo, donde el PSOE probablemente se abstiene y eso va a durar un año o un poquito más, pero poco tiempo. Entonces los españoles van a ir a votar de vuelta, no inmediatamente, sino en un año o dos, esperando que la economía un poco se ha mejorado, esperando un poquito que Rajoy se vaya, un poquito que Sánchez se vaya. O sea, la gente está esperando un deus ex machina en España que resuelva el problema político que los españoles obviamente no quieren resolver ellos. Dori Toribio. Tiene que haber un cambio. Va a haber una cosa que para mí creo o confío o espero o rezo que vaya a cambiar esta vez y que vaya a ser la diferencia con las elecciones de diciembre. No son los votos, efectivamente, los resultados van a quedar prácticamente igual. Es la disposición de los políticos a pactar. Esto es lo que tiene que cambiar. Tienen que dejar atrás esa lucha de egos que hemos estado viendo en los últimos 6 meses y esa falta de miras de Estado o de cintura política o incluso de grandeza política, porque todo el mundo tiene algo en lo que renunciar y además algo muy, muy importante que define al propio partido. Para empezar, desde el partido que muy posiblemente vuelva a ganar las elecciones, que es el Partido Popular, que debe preguntarse si su líder y ahora presidente del Gobierno en funciones debe seguir o no para facilitar que haya pactos con otros partidos, a cesiones importantes ideológicas que va a tener que hacer Podemos, que muy posiblemente se va a convertir en el gran partido de la oposición, dejando atrás al Partido Socialista. Es decir, ¿qué va a cambiar? De resultados, nada. ¿Pero qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar la disposición de los políticos, porque España, desde luego, no puede permitirse otra parálisis más y otros 6 meses y llegar a unas terceras elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Manuel Erice, por haber estado aquí. Peter Schechter, Dori Toribio, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.